Iglesia, quiero tomar un tiempo en esta mañana para poder simplemente leerles una carta que los ancianos han redactado y esta carta contiene información muy importante. Voy a leerlo primero y luego lo voy a simplemente compartir de mi corazón mi posición referente a lo que estamos expresando en esta carta. Hope Evangelical Free Church, junio 3 del año 2020. Nuestra congregación se encuentra en este momento en una bifurcación en el camino. Existe un camino por el cual podríamos volver de la manera histórica y separarnos de nuevo en dos congregaciones, la congregación americana y la congregación hispana. Ambas congregaciones reunidas bajo un mismo techo. En el otro camino hay una visión de tener una sola congregación para adorar, ministrar y servir juntos. La Junta de Ancianos ha considerado en oración ambas opciones, tanto el ser una sola congregación en español y en inglés y ser dos congregaciones simplemente compartiendo el edificio. La Junta de Ancianos ha considerado ambas opciones a través de oración, a través de poder hablar con miembros de la iglesia y con asistentes de la iglesia. Hemos buscado consejo externo de otros líderes, de nuestro distrito, dentro de nuestra denominación. Y los ancianos hemos acordado por unanimidad tener una visión, que es la de avanzar con una sola iglesia bilingüe. Creemos que es el camino preferido, es el camino que tiene mucho más futuro para nuestra congregación. Mientras observamos a nuestra nación luchando por conciliar una historia de discriminación, parece muy claro que Hope Church es una familia muy especial y única. Lo que comenzó como un ministerio y alcance hispano se ha convertido en una parte integral de nuestra identidad como iglesia. Las familias de culturas y orígenes claramente diferentes ahora adoran, oran, aprenden y crecen juntos como un solo cuerpo. Durante los próximos 3 domingos escuchará a cada uno de los ancianos elegidos mientras comparten sus ideas personales sobre por qué creen que este es el mejor camino para nuestra iglesia. El domingo 28 de junio se va a pedir a la congregación que confirme esta dirección con un voto. Desde ahora hasta el domingo 28 de junio, por favor, considere esta decisión y comuníquese con cualquiera de los ancianos si tiene preguntas o inquietudes. Es importante formalizar esta decisión ahora, ya que tiene un impacto directo en la selección de nuestro próximo pastor principal. Como iglesia bilingüe, la experiencia en el ministerio bilingüe y multicultural será un atributo esencial para nuestro próximo pastor. La iglesia Hope es una familia muy unida, llena de maravillosas amistades y relaciones. Sin embargo, nuestra misión sigue siendo la misma: construir, edificar seguidores de Jesucristo que lleguen a Monticello y más allá con el Evangelio. Creemos que en un futuro preferido podemos construir juntos como una sola congregación bilingüe. Nos va a ayudar a poder cumplir nuestra misión. Con este fin, una de las responsabilidades del próximo pastor de la iglesia será liderar el desarrollo espiritual de nuestra congregación y capacitarlos y equiparlos para que se conviertan en discípulos reproductores. Ese es nuestro deseo, sin debilitar o inhibir el desarrollo continuo de relaciones amorosas. En resumen, creemos que Dios nos ha llevado a esta importante decisión y que esta visión de una iglesia unida es nuestra mejor oportunidad para poder avanzar y dar fruto para el reino de Dios en Monticello y en sus alrededores. Le pedimos que afirme esta visión el 28 de junio a medida que avanzamos juntos en Cristo. Y esto está firmado por los ancianos de la iglesia Hope
que son nuestro hermano Tom Giroux, nuestro hermano Ricardo Meléndez, nuestro hermano Don Prosper, nuestro hermano Luis Córdoba y los pastores, en este caso, Pastor Jorge Osorio y nuestro pastor interino, Floyd Midura. Vamos a estar haciendo llegar esta carta a través de los emails, pero sin embargo quería tomar unos minutos simplemente para poder compartir al menos mi posición referente a la visión. Sentimos, juntamente con todos los ancianos, que tenemos mucha mayor oportunidad si congregamos, digamos, o si ponemos a ambas congregaciones juntos. Esto definitivamente fortalece nuestra iglesia, porque podemos traer todo, digamos, los dones y las virtudes que nuestros hermanos traen, tanto en los diferentes ministerios, desde los ministerios de niños, a ministerio de alabanza, ministerio de, digamos, de facilities, y eso abre, digamos, muchas oportunidades, no solamente por esto, pero también porque tenemos familias bilingües dentro de la congregación. Mi familia es una de ellas. Con esto no estamos diciendo que vamos a dar preferencia a una o a otra. Queremos tener en nuestra mente y en nuestro corazón que somos una sola congregación. Vamos a continuar proveyendo traducción digamos, en español, al menos eso es parte de la visión también, y poder tener esfuerzos para poder alcanzar a nuestra comunidad hispana. Y probablemente vamos a tener también servicios en español, probablemente una vez al mes, por ahora al menos, hasta que podamos tener un grupo, digamos, de voluntarios que puedan ayudarnos a correr. Pero lo concreto, hermanos, es que sentimos que ambas congregaciones se necesitan mutuamente. Y durante estos meses que hemos estado teniendo servicios bilingües, al menos hemos podido ver que Dios ha estado trabajando en ambos lugares, en ambos corazones, en ambas congregaciones. Y sin ir muy lejos, hermanos, lo que nuestra nación ahorita está experimentando con la división y el racismo que hay, no sé, pero yo siento que esto nos puede unir y enviar un mensaje concreto a nuestra comunidad aquí en Monticello, de que en esta iglesia y en esta congregación el centro, la base, el fundamento de esta iglesia es Jesucristo, y en Él todas las razas y todas las lenguas y todas las naciones estamos unidos. Así que estén orando, por favor, los que son miembros y están viendo este video. Usted, amado hermano o amada hermana, va a emitir un voto el 28 de junio. Estamos todavía finiquitando o terminando los detalles de cómo va a ser el proceso de votación, continuando siguiendo las normas de, digamos, de mantener la distancia y de evitar algún tipo de contacto entre miembros de la iglesia. Así que pero tenemos la fecha puesta el 28 de junio. Y vamos a tener una reunión probablemente por Zoom o de repente en el parking lot. Todavía los detalles no los puedo confirmar, pero estamos pensando y estamos trabajando en eso. Estén orando por nosotros y estén orando por esta decisión. Evidentemente queremos que usted ore a Dios y que esta decisión que usted va a tomar al hacer su voto lo haga con mucha reflexión y con mucha oración, pensando en el futuro de nuestra iglesia. Así que simplemente quería dejarle saber lo que hay en mi corazón y de repente afirmando lo que los ancianos estamos comunicando en la congregación. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, no dude en contactarse conmigo, que estamos aquí para poder ayudarlo y poder quizás explicarle con mayor detalle un poco lo que la decisión que hemos tomado. Quiero ser cuidadoso, no quiero decir decisión, sino esta es una recomendación que estamos haciendo. La decisión la va a tomar toda la iglesia conjunto el día domingo 28 en la votación. Esta no es una decisión, esta es una, digamos, recomendación que la Junta de Ancianos está haciendo de manera unánime. Unánime quiere decir que nadie ha dicho que no, sino que todos han acordado, digamos, continuar y recomendar, traer esta recomendación a la congregación para que la iglesia pueda emitir un voto. Así que simplemente quiero dejarles saber lo que hay en mi corazón referente a esta decisión. Estoy orando por usted y Dios mediante, continuemos orando por el futuro de nuestra iglesia. Dios lo bendiga.
trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. And all I am, and I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. 'Cause I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. 'Cause I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a él. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mis cargas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, Espíritu vive en mí.
puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú lo diste por mí. Aquí estoy, manos a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Padre, en esta hora te damos las gracias. Entregamos, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, porque solamente tú eres digno de poderlo recibir. Te damos las gracias y continuamos, Señor, en tu presencia, adorándote y alabándote. Father, we come here with hearts that are with the desire only to worship you. So we want to lift up your name. Thank you for everything. And Father, we pray in the name of Jesus. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey.
Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. We didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. And what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. And death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. And you have no rival. And you have no equal, and now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, and yours is the glory, and yours is the name above all names. And what a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. And what a powerful name it is. And nothing compares to this. And what a powerful name it is. The name of Jesus. And what a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana. Y el día de hoy vamos a continuar nuestra serie de sermones basados en el libro de Hechos. Y estamos siendo con esta serie de sermones que hemos empezado hace algún tiempo atrás, yendo a través de todo el libro de Hechos. Y el deseo detrás de poder ir a través de este libro es poder un poco entender y comprender cómo es que la iglesia nació y al mismo tiempo cómo es que la iglesia tomó esta gran comisión que el Señor Jesús nos entregó para poder hacer discípulos de todas las naciones. Así que ese es el deseo detrás de esta serie de sermones, y es nuestra oración de que el Señor continúe hablándonos, tanto a usted como a mí, acerca de cómo estamos llevando nuestra misión aquí en nuestra comunidad de Monticello. Espero que el Señor esté hablando a su vida a través de esta serie de sermones que estamos teniendo. Y el día de hoy, el título del sermón es Rasgos de un buen comunicador, y vamos a centrarnos en este capítulo, en Hechos 17. Así que si tiene su Biblia, vamos a estar yendo a esta porción. Permítanme orar y luego vamos a estar empezando con este sermón. Padre, te damos la gloria
te damos el honor, Señor amado, en esta mañana, porque eres nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestro protector. Y Padre, también eres el que nos comisiona, el que nos llama a poder ir y poder dar testimonio de Cristo a cada persona que tú pones alrededor de nosotros. Señor, te pedimos en esta mañana que hagas, Señor, tu perfecta voluntad en nuestras vidas a través del poder de tu palabra. Te damos las gracias el día de hoy y Padre amado, oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a Hechos 17 y en esta porción de la palabra de Dios vamos a ver cómo Pablo va a continuar su labor misionera y cómo él va a continuar dando testimonio de Jesús. Pero algo donde tenemos nosotros que quizás reflexionar por unos minutos tiene que ver con los rasgos, las características de un buen comunicador. Por ejemplo, la comunicación es muy importante, ¿no? Y hay muchas formas en las cuales nosotros podemos comunicar el mensaje. Es por eso que siempre digo, a veces nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras, porque nuestro cuerpo también puede servir para poder comunicar un mensaje. Si usted ciñe digamos, ¿no? sus cejas y da una cara de molesto, está comunicando algo. Pero al mismo tiempo también este mensaje puede comunicarse a través de palabras. Por ejemplo, ¿no? Extrañamos verlo a usted y estar juntos como una sola iglesia y oramos por usted y esperamos que usted pueda estar bien. Es un mensaje. Estamos comunicando este deseo de querer estar juntos y de querer nuevamente volver a congregarnos como una sola iglesia. Y Dios mediante vamos a estar haciendo eso en las siguientes semanas. Pero al mismo tiempo también tiene que ver con cómo nosotros estamos usando el lenguaje para poder dar a comunicar algo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que entender también que el lenguaje que estamos hablando, por ejemplo, el español que hablamos hoy día, no fue así español, digamos, ¿no? El mismo español que se hablaba hace, no sé, 300, 400, 500, 600 años. El español ha ido evolucionando y lo continúa haciendo. Por ejemplo, ¿no? Si pudiésemos leer un español de hace, no sé, 100, 200, 300 o 400 años, probablemente nos costaría trabajo poder entender. Y es un poco aquí lo que se está tratando de manifestar. Por ejemplo, centellar, el astro vivificó, preferir entender tu naturaleza específica, encima, equilibrada en el éter de gran capacidad, muy parecida a una gema carbonosa. Y de repente usted puede decir, ok, no entiendo nada de lo que está diciendo, pastor. Pero el punto aquí es que el lenguaje también evoluciona, el lenguaje también cambia, ¿no? Esto quería decir centella pequeña, estrellita. ¿Cómo me pregunto que eres sobre el mundo tan alto como un diamante en el cielo? La comunicación se trata mucho de las palabras, pero también se trata de cómo decimos las cosas y cómo las escuchamos, de manera que podamos entender lo que la otra persona nos está tratando de decir. Sé que crees que entiendes lo que crees que dije, pero no estoy seguro de que te des cuenta de eso que oíste. No es lo que quise decir. A veces nos pasa eso, ¿no? Cuando no escuchamos bien. Y quizás esto es mucho más evidente en el contexto en el cual usted y yo vivimos, porque si se ha dado cuenta, nosotros, la comunidad hispana, latina, venimos de diferentes naciones. Si bien es cierto, cuando ven un latino todos creen que de repente o es de México o es de Centroamérica, muchos de nosotros a veces venimos de otros lugares de Sudamérica donde se habla el idioma español. Pero esto también sirve a que haya mucha mala interpretación, porque nuevamente estamos escuchando una palabra que de repente en otro país se entiende de una manera diferente. Entonces tenemos que tener cuidado con eso para poder entender bien lo que nos están diciendo, de manera que no ofendamos a otros y al mismo tiempo no nos sintamos ofendidos por las cosas que nos están diciendo. Tenemos que tener tolerancia en ese sentido. Entonces, una pregunta válida el día de hoy sería, ¿cómo puedes ser un buen comunicador del mensaje de Jesucristo?
Porque esta debe de ser una meta, una aspiración. A veces escucho, ¿no?, a personas decir, no, yo no soy bueno para hablar, yo no soy bueno, y a veces yo también me siento así. Pero el asunto es de que Dios quiere usarnos, ¿no? Esa es una verdad. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida con el único propósito de poder comunicar el mensaje de salvación que es el Evangelio. Recuerda, mi amado hermano, de que la única manera de poder llamar personas al reino de Dios es a través de la proclamación del Evangelio. Es a través de poder comunicar quién Dios es, quiénes somos nosotros, el gran problema que nos separaba, y la única manera de reconciliarnos con Dios es a través de, digamos, el perdón y confesión de pecados, ¿no? Perdón de parte de Dios, confesión de parte tuya y parte mía, para que Dios, digamos, pueda perdonarnos nuestras faltas, nuestras transgresiones, de manera que podamos ser reconciliados con Dios. No hay otra manera. Entonces, cada persona, cada miembro de la iglesia cumple un rol muy importante en poder comunicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, si es un rol importante, usted y yo tenemos una gran responsabilidad de poder comunicar las buenas nuevas de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos crecer en esa área? Ahora yo sé que hay muchos que dicen, no, pastor, yo no hablo, yo no, pero quiero retarte en esta mañana. De repente Dios quiere usar tu vida. Y a veces escucho muchas veces, no, yo no sé lo suficiente, yo no. Vamos a hablar un poco acerca de esto a través del capítulo 17 del libro de Hechos. Entonces, ¿cómo podemos crecer para ser buenos comunicadores? Puede ser un buen comunicador del mensaje de Jesucristo desarrollando 6 rasgos, ¿no? 6 características que vamos a observar en la vida del apóstol Pablo. Número 1, tenemos que ser fieles al mensaje del Evangelio. ¿Cómo es que podemos ser fieles a través, ¿no?, al mensaje del Evangelio? Bueno, en Hechos capítulo 20, verso 21, dice la palabra que a los judíos y a los griegos, dice, se les ha instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio, es cree en el Señor Jesús, arrepiéntete de tus pecados. Hechos capítulo 20, verso 24 dice que sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera llevando a cabo el servicio que se me ha encomendado, dice el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Se me encomendó algo de dar testimonio de Cristo, de poder compartir las buenas nuevas de Jesús. Entonces Pablo entendía claramente cuál era su misión y quería mantenerse fiel a ese llamado. Ahora ustedes pueden decir, sí, pastor, ese era el llamado de Pablo. Pero cuando vemos Mateo capítulo 28, verso 19, usted y yo tenemos que darnos cuenta de que ese mensaje también era para usted y era para mí. Eso quiere decir que el mismo mensaje que Pablo tenía y la misma encomienda, la misma responsabilidad, la misma misión que Pablo tenía, era la misión que usted y yo tenemos hoy en día, junio 7 del año 2020. Entonces eso quiere decir, mi amado hermano, de que usted y yo tenemos esa misma responsabilidad. Fieles al mensaje del Evangelio, en 1 Corintios capítulo 2, verso 4, 1 y 2 dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Hay una exigencia de parte de Dios. Nos están confiando algo muy valioso, un tesoro, el Evangelio, para poder compartir y testificar a otros de Cristo. Y en esta porción de Hechos 17 dice lo siguiente, que atravesando por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas, ¿no?, este equipo misionero, recuerden que también Timoteo y Lucas estaban con ellos, llegaron a Tesalónica, dice, donde había una sinagoga de los judíos, y como era su costumbre, dice, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las Escrituras. Les explicaba, dice, y les demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara, y les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Esta era una estrategia de parte de Pablo y de Silas de poder ir a cada pueblo que ellos iban, digamos, a testificar de Cristo a los judíos, ¿no?
Y después de ahí Dios abría puertas para que pudiesen hablar y testificar a otras personas. Esto no sucede en Filipos, como vimos hace algunas semanas, porque dice que Pablo fue al río a compartir el evangelio porque no encontraba judíos. Y era probable que en ese lugar la mayor cantidad de personas eran gentiles. Habían algunos judíos, pero no había ni siquiera una sinagoga. Y esto quiere decir de que para que se abra una sinagoga, si mal no recuerdo, tendrían que haber entre 10 a 12 personas. De lo contrario, no se podía establecer una. Ni siquiera había esa cantidad de personas en ese pueblo, pero lo que vemos es que en Corinto sí había esa cantidad y había judíos que podían escuchar y entender el mensaje del Evangelio. Si seguimos leyendo, Hechos 17 dice que estos eran, verso 11, de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días, dice, examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Y esta actitud siempre se reconoce de los hermanos de Berea, porque a pesar de que eran Pablo y Silas dando testimonio de Jesús, ellos, contrastaban, ellos miraban las Escrituras para ver si lo que les estaban predicando guardaba relación con lo que la palabra de Dios mencionaba. Esta actitud es algo que también nosotros enseñamos y pedimos que nuestros hermanos que se congregan aquí, los miembros de la iglesia, los que asisten a la iglesia Hope, puedan desarrollar, que no solamente es escuchar el sermón, sino tiene que ver con venir a la palabra de Dios y poder escudriñarla juntos. Es por eso que siempre tratamos de hacer sermones basados en libros de la Biblia para ir verso por verso, de manera que vamos, a través de lo que la Escritura nos dice y no vamos seleccionando versos. Es una manera muy saludable de poder estudiar la palabra de Dios y de poder aprender de ella también. Pero de eso se trata, ser fieles al mensaje del Evangelio. Hechos 17, 16 y 17 dicen que mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma, dice, ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y esto es lo que pasa cuando nosotros tratamos de poder testificar a Cristo, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar episodios como estos, en los cuales muchas veces vamos a ver cómo hay personas envueltas en idolatría que adoran ídolos. Ahora, esto es algo que también digo mucho, ¿no? Anteriormente era mucho más, evidente ante los ojos, no ver los ídolos de las personas, porque literalmente cuando tú adorabas un ídolo, tú ibas, llevabas ofrendas y cumplías con ciertos rituales que estaban puestos para tal Dios, ¿no? Con D minúscula, para tal deidad. Allí era mucho más evidente quizás, pero hoy en día eso no sucede. Hoy en día los ídolos están guardados en nuestros corazones y muchos somos idólatras en el sentido de que de repente no estamos yendo a postrarnos ante un ídolo de barro, pero dentro de nuestro corazón nos postramos ante ídolos que nosotros tenemos, cosas que nosotros necesitamos para sentirnos satisfechos, para sentirnos contentos. Y los ídolos, de acuerdo a la ley de los 10 mandamientos, son cosas que el Señor aborrece. Y lo dice claramente en la Escritura, de que no levantaremos ídolos. Pero sin embargo, muchas veces nosotros somos idólatras. Tratamos de adorar el dinero, el poder, los placeres. Nos arrodillamos y adoramos con nuestros cuerpos estos dioses que prometen darnos placer, pero su único fin es esclavizarnos. Ya sé que es fácil levantar el dedo y decir, sí, esos corintios, pero lo cierto es que muchas veces nosotros somos muy similares a ellos, y ciertamente Dios enviará juicio. Pero cuando vamos a predicar y exponer el Evangelio revela todas estas cosas en nuestros corazones, desnuda los ídolos que tratamos nosotros de cubrir y proteger. Y es por eso, hermanos, que es importante ser fieles al mensaje del Evangelio, predicar sin temor, con valentía, las buenas nuevas de Cristo. Y cuando anunciamos el mensaje, mucha gente no va a querer escuchar, pero van a haber gente que va a querer escuchar. Va a haber gente que Dios ya ha estado preparando su corazón y que están listas para escuchar el mensaje.
y nosotros tenemos que estar listos y prestos para poder presentarlo de una manera adecuada. Seguimos leyendo en Hechos 17, 16, 17, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos. Pablo estaba discutiendo con ellos y con los griegos que adoraban a Dios. A diario hablaba en las plazas con los que se encontraban. Y Pablo no solamente iba a la sinagoga, sino que también estaba yendo a las plazas. Y quizás una manera en la cual Pablo estaba tratando de hacer esto era relacionarse con los judíos que estaban ahí, predicando evidentemente el Antiguo Testamento. Y quizás Pablo estaba dándoles a entender acerca del Mesías, leyendo, por ejemplo, Isaías capítulo 53. Dice la palabra que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molidos por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados, dice. Verso 6 de Isaías 53. Todos andábamos perdidos como ovejas y cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Jesús la iniquidad de todos nosotros. Quizás Pablo leyó también Salmos 22, haciendo referencia al Mesías, el Cristo que Pablo estaba predicando cuando compartía el Evangelio en Corinto. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras y de mis lamentos. Y esto ciertamente Jesús lo vuelve a decir cuando está siendo crucificado. Salmos 16, versos 9 y 10. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejará que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel, refiriéndose a la resurrección de Cristo. O sea, Pablo estaba trayendo, digamos, un argumento sólido, bíblico, a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento, dando a entender a los judíos que Cristo Jesús era el Mesías prometido. Y esta era la esperanza de Pablo, ¿no? De poder ganar algunos para Cristo. Hechos 17:4 dice, cuando está en Tesalónica, algunos de los judíos, dice, se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, pero también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Ahora, en Berea, dice la palabra, que muchos de los judíos, dice, creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas, y no pocos hombres. Había un buen grupo que estaba, digamos, escuchando y siguiendo, tomando la decisión de seguir a Cristo, tomando la decisión de poner su confianza completamente en Jesús, poniendo su esperanza en Jesús y hacerlo a Jesús su Señor y su Salvador. Y esto es algo muy importante, porque esta es la esperanza que tenemos que tener cuando nosotros comunicamos el mensaje, de que estas personas puedan agarrar y puedan escuchar el Evangelio y puedan venir a los pies de Cristo. ¿Sabe algo, hermano, hermana? Alguien tuvo esa esperanza por nosotros y hoy en día conocemos la verdad. Hoy en día ya no somos los que éramos antes de conocer a Cristo. Ya no pensamos de esa manera, ya no seguimos las mismas cosas que hacíamos antes, ya no nos sometemos de la misma manera a nuestra carne, a nuestro pecado como lo hacíamos antes, sino que hemos cambiado y somos diferentes ahora. Su iglesia, antes éramos de una manera y ahora somos de otra manera, porque hemos sido hechos nuevas criaturas a través de lo que Cristo hizo, a través de otras personas que Dios usó para que trajeran el mensaje de esperanza a nuestras vidas. Hechos 17, 32, 34, cuando Pablo está en Atenas, dice, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron. Evidentemente, mucha gente a veces se va a burlar. Oh, ahí está el aleluya. Oh, ahí viene, ¿no? El predicador. Oh, el pastorcito. Oh, el hermanito, la hermanita. Y a mí me ha pasado, hermanos. En mi país muchas veces recibía burla. Y Pablo también lo sufrió, y probablemente gente se va a burlar, gente va a agarrar y va a querer, digamos, ¿no? Burlarse de nosotros, y debemos de estar de alguna u otra manera dispuestos a sufrir aún burla a causa de nuestra fe y nuestra convicción en Cristo. Si Pablo lo pasó, ¿por qué no nosotros pasarlo? Queremos que usted, dice, nos hable en otra ocasión sobre este tema. Y en ese momento Pablo salió de la reunión y algunas personas, dice, se unieron a Pablo y creyeron, dice.
Y entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, y también una mujer llamada Dámaris y otros más. Y esto es interesante que Lucas mencione a Dionisio porque él era miembro del Areópago. Era este lugar, mi amado hermano, en el cual venían muchos filósofos prominentes para poder agarrar y, digamos, tener estos debates que a los griegos les encantaba mucho la erudición, la articulación, cómo las personas discutían y debatían. Les encantaba tener conocimiento, sabiduría. Y entonces cuando Pablo llega, digamos, comienza a predicar, y miren a tal punto que un miembro de este grupo llega, digamos, a creer en el Evangelio. Y no solamente él, la palabra de Dios dice que muchas personas se unieron y creyeron, dice. Esto es algo muy importante porque el Evangelio tiene fruto. Eso es algo, honestamente, que glorifica a Cristo. Y si Dios lo pudo hacer 2000 años atrás con Pablo, lo puede hacer 2000 años después con Jorge, y lo puede hacer 2000 años después con usted y conmigo, para la gloria de Él. Entonces, el rasgo número 2 era que, digamos, Pablo estaba convencido del mensaje del Evangelio. Pablo creía realmente. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1, verso 15 y 16. Dice: de allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Pablo estaba convencido de su mensaje. Pablo creía en lo que Dios le había dado a él para poder hacer. Número 3, el tercer rasgo tiene que ser estar primero bien informado sobre el mensaje del Evangelio y segundo sobre su audiencia. Ahora quiero explicar esto porque quizás muchos pueden decir ahora, ¿no? Ah, sí, ya ve, pastor, yo no entiendo, yo no sé leer, yo, pastor, no. Entonces mejor este rasgo no es para mí. Déjame decirte algo antes de que pongas tú mismo esa limitación en tu corazón y en tu mente. Si lo estás teniendo ahora, que el Señor te reprenda, porque eso no debe ser de un hijo de Dios. Y déjame retarte de esta manera. ¿Qué cosa queremos decir cuando hablamos de estar bien informado? Quiere decir de que tu misión, tu objetivo, no solamente el tuyo, pero el mío también, debe de ser de venir a las Escrituras y llenarnos de Cristo. Ahora, otra mentira que a veces creemos, y que de repente tú estás creyendo si tienes este pensamiento, es de que a veces, tú dices, no, yo no aprendo, yo soy un burro, pastor, me dijeron que era burro de niño y en la escuela me ponían las orejas de burro y yo no entiendo nada. Lo cierto es que Dios te ha dado suficiente capacidad para que puedas entender muchas cosas. De lo contrario, no tendrías trabajo. De lo contrario, porque tienes que aprender, en el trabajo te enseñan cosas que tienes que hacer o no. Si estás viviendo en los Estados Unidos, probablemente entiendes cómo la cultura funciona, o tienes una capacidad para poder aprender. Y si probablemente no vienes de otro país, probablemente estás viendo videos de YouTube de tu país y estás almacenando información en tu corazón y en tu mente. Déjame decirte algo más. ¿Por qué no llenar tu corazón con la palabra de Dios? ¿Por qué no llenar tu corazón y tu mente con conocimiento de quién es Dios y lo que es el mensaje del Evangelio? ¿Ves que sí puedes aprender? ¿Ves que sí puedes retener información? ¿Ves que sí puedes, digamos, conocer quién es Dios? El asunto está en que a veces, uno, no tenemos las ganas, no tenemos el interés de hacerlo. Y dos, nos creemos que estamos demasiado ocupados o nos creemos con limitaciones. Pero ninguna de las dos cosas es cierta. Nuestra prioridad debería de ser venir a Dios para poder llenarnos de Él. Tú tienes la suficiente capacidad para poderlo hacer. Y no solamente eso, Dios está confiando, digamos, que en lo que Él está haciendo en ti para que pueda usar tu vida para poder bendecir a otros. Así que en esta mañana quiero retarte a que puedas llenarte de Jesús para que después puedas agarrar y testificar a otros. Ahora, cuando tenemos este corazón de querer ir y compartir, no solamente, digamos, nos llenamos de Jesús, pero al mismo tiempo comenzamos a entender nuestra cultura. Dependiendo de cuánto tiempo estás viviendo en los Estados Unidos, tú ya debes de tener una idea de cómo funciona este país. Las cosas que esta cultura
admira, las cosas que esta cultura no admira. Tú sabes muy bien, aquí probablemente, bueno, después de esta triste realidad que ha pasado la semana pasada referente a la muerte del señor Floyd, de repente, ¿no? Hemos visto algo que de repente se ve mucho en nuestros países: robos, saqueos, vandalismos. Pero quitando ese evento, estas cosas no suceden mucho aquí en este país. Me refiero al vandalismo, no al racismo, que a veces eso sí sucede. Pero aún también, a veces en nuestros países sucede racismo. Yo no sé si esto pasa en tu país, pero por ejemplo en mi país hay demasiado racismo. Por ejemplo, a mí he podido experimentar que, porque yo vivía no en una ciudad de la capital, sino vivía fuera de la ciudad, ya la gente me podía clasificar: oh, tú no eres igual que nosotros. O a veces personas, porque tenían un apellido mucho más elaborado y compuesto, o tenían un poco más de dinero, miraban como personas de segunda clase a los que vivíamos fuera o los que no teníamos ese tipo de ingresos. No nos vengamos a decir también que en nuestros países todos éramos angelitos, porque el racismo no solamente está en este país, sino está alrededor del mundo. Y la raíz del problema del racismo, mi amado hermano, es el pecado, porque el corazón se llena de orgullo creyendo: yo porque tengo este color de piel soy mejor que el otro, porque soy más educado soy mejor que el otro, porque como de esta manera soy mejor que el otro, porque hago estas cosas soy mejor que el otro. Cuando la palabra de Dios dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y la única manera de poder restituirse, reconciliarnos con Dios, es a través de Jesús, a través del mensaje del Evangelio que tú y yo tenemos que predicar y comunicar al mundo. Y mientras la iglesia no haga eso, mientras tú y yo no hagamos eso, el mundo va a seguir como está. Pero si tú y yo nos ponemos en serio y comenzamos a ser discípulos, comenzamos a madurar, a crecer, a tomar responsabilidad, a cumplir con lo que estamos viendo en la palabra de Dios en Hechos 17, podemos traer cambio, podemos traer reconciliación. Y no solamente alcanzar justicia social como compartí la semana pasada. Tenemos que tener eso en claro. Conocer a nuestra audiencia quiere decir que realmente estamos entendiendo cómo nuestra audiencia, cómo nuestra comunidad piensa, vive, se relaciona. Y podemos después, al conocerlos a ellos, pedirle a Dios sabiduría para que, Padre, ¿cómo puedo yo comunicar la palabra de Dios? Por ejemplo, ¿no? En mi trabajo yo no trabajo con ningún hispano, todos son americanos. Y Dios abrió una oportunidad para dar testimonio a un compañero de trabajo que me decían: oye, tú eres cristiano, vas a tu iglesia. Le digo: sí, voy a la iglesia, soy cristiano, ¿no? Y comenzamos a hablar, y Dios abrió una puerta ahí muy interesante, porque él comenzó a compartir conmigo acerca de que era católico y cómo fue criado y todas las reglas que le ponían, y me dijo también que su hermano era ateo. Y esto de acá realmente sirvió, ¿no? Porque yo le dije: ok, si tienes preguntas déjame saber. Y él me decía: no, pero ¿cómo podemos saber que Dios existe, ¿no? Y eso me llevó un poco a pensar, ¿no? En cómo Dios, ¿no? En el Salmo 119 dice que los cielos declaran la gloria de Dios. Y me sirvió para poder compartir con él, ¿no? Acerca de cómo es posible de que el ser humano sea tan suertudo, ¿no? Porque si nos damos cuenta, hermanos, o sea, la ciencia nos dice de que si el mundo gira solamente 1 o 2 grados a la izquierda o a la derecha, literalmente o moriríamos achicharrados por el calor, o moriríamos, digamos, ¿no? Friolencia. Pero curiosamente, ¿no? El movimiento de rotación y traslación no varía, porque si eso sucediese, automáticamente el mundo dejaría de existir tal y como lo conocemos. Y la pregunta es: ¿somos tan suertudos para que eso no suceda? Si vemos el ser humano, el cuerpo humano, ¿no? Miramos las estrellas y las galaxias, entendemos quién es Dios y lo que Él ha hecho. Si miramos hacia abajo, hacia nuestros cuerpos, los microorganismos, las bacterias y los virus que existen, nos damos cuenta de que hay alguien que tuvo que haberlo creado. Entonces, eso nos deja muchas interrogantes, pero al mismo tiempo sirve para poder tener una conversación con personas que no conocen de Cristo. Ahora usted dirá: oh, pues claro, pastor, usted sabe un montón, usted lee la Biblia. Usted mismo está respondiendo la pregunta. Porque leo la Biblia, y lo tengo que hacer no porque sea pastor y tengo que preparar sermones, lo hago también porque quiero aprender más de Dios. Ahora Dios ha abierto una oportunidad ahí para seguir testificando de Cristo, y lo estoy haciendo cada semana. Pero la pregunta es: ¿tú crees que yo soy especial y que solamente Dios me asigna a mí esas oportunidades?
estoy casi seguro de que Dios también ha puesto oportunidades para que tú, mi amado hermano, mi amada hermana, donde estés, en cualquier lugar del mundo donde estés, esté trayendo oportunidades a tu vida para que tú puedas testificar de Cristo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Llenarte de Jesús para que lo puedas hacer? ¿O estás simplemente agarrado diciendo, eso que lo haga el pastor? Estoy ocupado. No, tengo que ver mi novela. No, tengo que ver mi Netflix. No, tengo que agarrar, ¿no? y tontear y desperdiciar el tiempo. Cuando, mi amado hermano, estamos, yo creo, viviendo los últimos tiempos. Estamos un día más cerca de la llegada de Cristo. Y este mensaje tenemos que agarrar y compartirlo con todos los que necesitan. Hechos 17 y 18, seguimos leyendo el capítulo 17, dice: así que discutían en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaban en la palabra con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos, imagínense estos títulos, epicúreos y estoicos entablaron conversación con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros comentaban: parece que es un predicador de dioses extranjeros. Estos filósofos epicúreos y estoicos representaban dos pensamientos en la antigua Grecia. Y eran personas muy respetadas, la gente les gustaba escucharlos. Y Pablo va y testifica con ellos acerca de Jesús. Increíble. Y Pablo decía, ¿no? Esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Pues bien, dicen, ¿no? Dios pasó por alto. Pablo aquí está testificando ante ellos. Tiempos, digamos, de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que le ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión de este tema. ¿No? Es interesante, ¿no? Que ellos quedaron hambrientos y querían escuchar más y dijeron: ok, vuelve el siguiente día porque queremos seguir escuchando. Dios abre puertas cuando estamos dispuestos a dar testimonio de Él. Ahora, por eso también es interesante, ¿no? Hay una investigación que hace George Barna y dice que 9 de cada 10 personas que intentan explicar sus creencias y teología a otras personas se alejan de esta experiencia sintiendo que han fallado. La realidad del comportamiento humano es que la mayoría de las personas evitan aquellas actividades en las que se perciben como fracasos. Como criaturas que buscan placer y comodidad, enfatizamos aquellas dimensiones y actividades en las que somos más capaces y seguros. Así, a pesar del mandato divino de difundir la palabra de Dios, muchos cristianos redirigen sus energías y áreas de actividad espiritual que son más satisfactorias y en las que es más probable que tengan éxito. En otras palabras, compartí mi testimonio una vez, no me sentí incómodo, me dio vergüenza, me sentí incómodo, creo que hice sentir incómoda a la otra persona, ¿ahora qué va a pensar de mí? ¿Va a pensar de que soy un fanático? Aleluya. Lo cierto es que no debería de importarnos eso, porque es mucho mejor serle fiel a Dios que tratar de ser amigo del mundo. Jesús lo dijo, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es. Santiago lo dice, el que es amigo del mundo no se convierte en enemigo de Dios. No tenemos que ir preocupándonos por si encajamos en cómo la gente habla, piensa y actúa, sino en cómo damos gloria a Dios con nuestro testimonio. Si de repente has fallado alguna vez, cuando de repente te has sentido incómodo y no has podido, o crees tú que no has podido agarrar y hacer un buen trabajo, Dios es finalmente el que se encarga de eso. Dios puede usar, digamos, nuestras limitaciones para poder agarrar y usarlo para su gloria. Y Él siempre lo hace. A través de la Escritura podemos ver ejemplos de muchas personas que han hecho lo mismo, que se han sentido que no podían hacerlo, pero al poner sus vidas en las manos de Dios, Dios es el que los usa. Yo quiero animarte. Si de repente te has sentido incómodo y no sé, has tenido una experiencia no tan buena, o tú crees que ha sido satisfactorio, yo te digo, vuelve a intentarlo. No dejes que eso ponga una limitación y creas tú una mentira en tu mente. No, pastor, yo no soy bueno para eso. Tú eres bueno para eso, Dios te ha hecho para eso, Dios te ha creado para eso, y es tu llamado y el mío de poder testificar de Jesús. Quiero animarte a que lo puedas hacer. ¿Qué tan listos crees que los discípulos de Jesús se sintieron cuando tenían que compartir? Jesús los envió
al instante. Dice, Jesús comenzó enviando a sus discípulos de inmediato. La mayoría de nosotros haría lo mejor para responder siguiendo la guía del Espíritu Santo sobre cuándo hablar y qué decir sobre nuestra fe. Aprenderíamos mucho más rápido que esperar hasta que nos sintamos equipados. Porque el otro problema es, no pastor, cuando me sienta equipado, cuando termine el discipulado, cuando... No, ahora, hazlo ahora. No, pastor, pero no me sé toda la Biblia. No, con lo que tienes, hazlo. Y con las personas que Dios trae a tu vida, testifica de Cristo. Testifica de lo que ya sabes, de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Puedes hacerlo. 1 Corintios 9:19 dice, me hago esclavo de todos para ganar el mayor número posible. Cuarto rasgo, sé claro, sincero y trata de presentar el mensaje de una manera atractiva. Los discursos de Pablo fueron lógicos y fáciles de seguir. Fueron claros y sinceros, ¿no? Hechos 17:22 dice, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Pablo está haciendo, digamos, lo más claro que puede con este pueblo de Atenas, no con estos filósofos epicúreos, ¿no? Entonces es importante aprender de él también. Puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Pablo está citando aún poetas griegos. Pablo conocía a esta audiencia, muy interesante. Seguimos leyendo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Queremos involucrar a nuestra comunidad de la misma manera. ¿Cómo podemos observar esto en Monticello? Hay características de nuestra comunidad que de repente nosotros podemos observar y a las cuales nosotros podemos, digamos, preparar el mensaje para que ellos puedan entenderlo. Es muy interesante lo que Pablo está haciendo aquí. En Hechos 17, Pablo involucró a las personas que estaban perdidas y leían y escuchaban todas las formas de filosofía. A Pablo le importaba sinceramente cómo eran ellos y básicamente lo único que hacía Pablo era apuntarlos a Cristo. ¿Cómo podemos hacer eso en Monticello? Podemos, en primer lugar, empezar preparándonos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice, siempre prepárate para dar una respuesta a todos los que te pidan que des la razón de la esperanza que tienes, pero hazlo con gentileza y con respeto. Nada de, te voy a agarrar a bibliazos. No, todo con respeto y con mucha gentileza. El quinto rasgo tiene que ver con tener esperanza, tener expectativas al momento de que tú compartes el Evangelio. Primera de Corintios 15, 57-58 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Ten esperanza cuando compartes. Tú no sabes lo que Dios puede hacer, pero Dios puede usar si tú estás dispuesto a plantar la semilla. Hazlo para la gloria de Dios. Ten expectativa en tu corazón de lo que Dios va a hacer. Y por último, permanece en Cristo. Este es un rasgo muy importante para los que comunicamos la verdad. Dice Hechos 17, 27 y 28. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Miren qué interesante el verso 28. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pablo está permaneciendo y esto hace eco de lo que Jesús dice en Juan capítulo 15. Si un hombre permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. ¿A qué fruto está refiriéndose Jesús? Es el fruto, ¿no?, de una cosecha de almas, de una cosecha de vida. Parte de mí dice, no pueden hacer nada. Parte de Cristo no podemos llevar fruto. No podemos hacerlo, hermanos. Pablo permaneció en Cristo. El rasgo más importante de un buen comunicador del mensaje del Evangelio es la relación que esta persona tiene con Dios a través de Jesús. Eso es lo más importante. Si nuestra vida está conectada a Cristo, vamos a tener fruto, y un fruto que no va a perecer. El testimonio Pablo de sí mismo en 1 Corintios capítulo 2, 1, 3 y 5 dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Aquí está para nosotros. Elocuencia y sabiduría. Pablo aparentemente está reconociendo que yo no era, wow,
tenía muchas limitaciones, así como tú crees, ¿no? Y como a veces yo creo. Pero sin embargo, dice, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Quiere decir que Pablo de repente tartamudeaba cuando estaba hablando a los corintios. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con una demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Miren qué interesante es, porque cuando estamos conectados con Cristo, Dios hace una obra, Dios se glorifica. Ese poder vendrá solo de una relación permanente con Dios. Ese poder se evidencia no por palabras, sino por el poder del Espíritu Santo en el que permanece en Cristo. Prepárate para practicar los rasgos de un buen comunicador del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el mensaje confiado a la iglesia Hope. Es el poder de Dios para la salvación, para todos los que creen. Y hay tantas maneras de presentarlo como hay personas escuchando el mensaje del día de hoy. Así que, mis amados hermanos, es nuestro deber, tu deber y el mío, de poder poner en práctica estos rasgos, estas características de un buen comunicador del mensaje del Evangelio. Tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Pastor, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos tu palabra en esta mañana y por recordarnos la importancia, Señor, de poder ser usados en tus manos, ser usados para tu gloria. Y te pedimos, Padre, que puedas tú retarnos en esta mañana a continuar desarrollando estos rasgos, estas características de un buen comunicador del mensaje del Evangelio. Padre, por mis hermanos y hermanas que están escuchando, por los que quizás, Señor, se sienten, no, yo no puedo hacerlo, no, yo no quiero hacerlo, no, yo no soy un pastor, yo no soy misionero, yo no estudio la Biblia. De repente esta mañana es un llamado a arrepentirse de esos malos hábitos, de esas características, de esos rasgos que a veces tenemos y desarrollamos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a poder cambiar y a poder vencer y a poder desarrollar estos hábitos del buen comunicador. Te damos las gracias en esta mañana y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y continuamos con nuestro servicio. Church, again, it's good to have you here, and on this part of the service we are going to celebrate communion because it's the first Sunday of June, so we want to do that today. Iglesia, una vez más, es bueno estar con usted y vamos a celebrar la Santa Cena el día de hoy, que es el primer domingo del mes, así que espero que se una con nosotros. I'm going to read a portion in 1 Corinthians chapter 11, and we are going to read from that, and then we are going to participate in the communion. Vamos a leer una porción de 1 de Corintios capítulo 11 y luego vamos a estar teniendo y celebrando la Santa Cena. It says, for I received from the Lord what I also pass it on to you. The Lord Jesus, on the night that he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." And that's what we are going to do. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Let's eat from the bread. Thank you, Jesus, for giving your body for my sins, for our sins. And help us to remember your sacrifice every day of our lives. Querido Señor Jesús, gracias por ofrecer tu cuerpo, por el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a recordar el gran sacrificio que hiciste por nosotros.
En el nombre de Jesús. Amén. If we keep reading 1 Corinthians in verse 25, it says, in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Let's drink from the cup. La palabra de Dios continúa diciéndonos en el verso 25, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, "Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que coman este pan y beben de esta copa. Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga." Nos servimos de la copa. Lord, thank you for your body and your blood. And thank you for, Father God, thank you for Jesus. Thank you for everything that we are receiving from Him. Thank you for the perfect gift, for the new life that we can experience through Him. Thank you, Jesus, for not giving up, but continuing your way on the cross, and to give your lives for my sins. Padre, gracias por darnos el regalo perfecto que es Jesucristo, por su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por no renunciar, sino continuar hasta la cruz y entregar tu vida por cada uno de nosotros. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. And amen. Dear church, thank you so much for partaking the communion with us. And we are going to continue in praying for you, and we're going to continue with our service today. May the Lord bless you. Iglesia, gracias por tomar la Santa Cena con nosotros y vamos a continuar con nuestro servicio. Dios te bendiga. Iglesia, Dios te bendiga. Solamente para poder dar unos anuncios de una manera breve, simplemente seguir pidiéndote que estés orando por nuestra iglesia. Estamos continuando trabajando acerca de cómo vamos a poder reabrir nuestros servicios. Necesitamos de tu ayuda en oración. Por aquellos que de repente están listos para volver y por aquellos que de repente dicen no, hay que tener más cuidado y precaución. Pues estamos tratando de pedir sabiduría al Señor y ver cómo es que podemos usar este tiempo para unirnos y no dividirnos más de lo que de repente a veces estas situaciones generan. Lo otro también es recordarles que si de repente hay alguna persona, algún hermano en la congregación que está pasando alguna necesidad, queremos saber, por favor déjenos saber, aquí estoy yo para poder ayudar en lo que podamos servir, ayudar. Así que también estemos orando por las diversas necesidades que puedan haber dentro de nuestra comunidad para que Dios siga trabajando y siga tocando corazones durante estos días. Y lo otro simplemente por las ofrendas y los diezmos que estamos, colectando cada semana. Si usted lo está haciendo, gloria a Dios. Si de repente usted está en necesidad, una vez más, déjenos saber. Queremos orar por usted y ver la manera en la cual podamos apoyar. Así que las tres maneras en las cuales estamos recabando los diezmos y las ofrendas, las venimos repitiendo cada semana a través de banco, online, a través de cheques, a través de dirigiéndolos al P.O. Box de la iglesia, y si es cash, puede simplemente dejarnos saber. Así que voy a orar por los diezmos y las ofrendas. En la descripción del video están los enlaces si usted necesita esa información, y simplemente voy a orar por los diezmos y ofrendas que estamos recogiendo el día de hoy. Padre, gracias por darnos esta mañana para poder estar en tu palabra, en tu presencia y poder, Señor, recibir de ti lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Oramos, Padre, por estas ofrendas y diezmos que hoy estamos consagrando para tu obra, Señor, para tu iglesia. Y oramos para que puedas usarlo, Señor amado, de una manera especial, y que esto sirva para que la iglesia continúe con la misión que tú nos has dado de poder testificar de Jesús en esta comunidad.
Te damos las gracias en esta mañana y Padre amado, oramos dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y Dios mediante nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.